Marcus Dantus, hoy en exclusiva para el Lago de los Business está con nosotros Marcus, que nos va a platicar acerca del ecosistema emprendedor y cómo podemos convertirnos en socios de Marcus, es decir, invertir en su empresa, Startup México. Pues bienvenido Marcus, bienvenido al canal El Lago de los Business. Vamos a empezar con esta entrevista y estamos de manteles largos. Marcus, bienvenido. Hombre, muchísimas gracias por la invitación y de veras felicidades por el nombre, ¿eh? La creatividad mexicana sigue exhibiéndose. Muchas gracias. Pues como te platicaba, la idea de hoy de contar con tu presencia es, pues queremos conocerte un poco y también conocer de tu proyecto, conocer de Zoom, de Startup México, qué es lo que estás haciendo, conocerte a detalle. Pero quiero empezar, antes de entrar a detalles técnicos, conocer un poco acerca de ti. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento, por ejemplo? Mira, el primer emprendimiento ya en forma como empresa fue Mexico.com, que fue una empresa que empecé en 93, haciendo yo un website personal, y que luego se volvió Mexico.com y fue así como el primer portal, que en ese entonces usaban mucho los portales de internet. Fue así como el primer portal de México, ¿no? Y es una empresa que me llevó a sentarme en una mesa con inversionistas, donde nos invirtieron en el proyecto y se hizo bastante grande. ¿Y cuál es tu opinión, tu visión del panorama del emprendimiento en México? ¿Cómo sientes que estamos parados? ¿Qué nos falta? ¿Cómo está el panorama de emprendimiento en el país? Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros, la verdad es que hubo mucho esfuerzo por crear un ecosistema emprendedor, especialmente en el sexenio pasado. Se crearon 500 incubadoras, se crearon un montón de aceleradoras, llegaron a México un chorro de programas de emprendimiento, premios y concursos, aceleradoras, incubadoras de todo el mundo. Y realmente creo que se creó un ecosistema muy interesante y se creó una cultura muy interesante. De hecho, empezamos a generar startups y a subir escalafones muy importantes en relación a otros países en materia de emprendimiento. Hoy en día se ha apagado un poco, y se ha apagado un poco porque aparentemente no es una prioridad del gobierno federal. Se han cortado mucho los programas de emprendimiento, se ha dejado de apoyar a los fondos de inversión, se ha dejado de apoyar a las incubadoras, y creo que esto es un error por varias razones. Primero, y una cosa muy importante, Michael Porter lo dice, ¿no? La cuestión central de la prosperidad económica, pues, es la innovación y el emprendimiento. Entonces, todos los países que han salido de pobres y se han desarrollado son países que han adoptado crear emprendimiento, crear innovación, mejorar su competitividad, etc. Y creo que deberíamos de seguir en ese camino, ¿no? Ahora creo que le va a corresponder más a los estados el empezar a apoyar de manera directa el emprendimiento, en lo que espero surja un programa federal para seguir apoyando este ecosistema, ¿no? Claro, sin duda. Oye, Marcus, y entrando en materia, me gustaría preguntarte un poco de uno de tus emprendimientos, que es el que quiero que desarrollemos hoy más que nada. Platícanos acerca de tu proyecto Startup México. ¿Qué hacen en Startup México? Brevemente, ¿qué es Startup México? Mira, Startup México fue el primer campus de emprendimiento en México. Nosotros empezamos, lo que hicimos fue agarramos una bodega muy grande en Legaria, en una colonia que se llama Ampliación Torreblanca, que básicamente intentaba crear un ecosistema en un solo lugar, ¿no? Entonces teníamos abogados, contadores, desarrolladores, diseñadores, gente que hace video, etcétera, etcétera, para tratar de complementar todo lo que necesita una nueva empresa, un nuevo emprendimiento para crecer de la manera más rápida posible y brindarles mayores posibilidades de éxito. Empezamos con un programa incubando proyectos que básicamente lo que hacía es que los chavos nos hacían una plática de cuál era su idea del proyecto, lo que se llama un pitch. Seleccionábamos los que creíamos que tenían mejor potencial o mejores posibilidades, y estos les dábamos toda una metodología para crear empresas. Para que tengas una idea, ya con la expansión que hemos tenido a otras ciudades y todo, pues hemos creado más de 900 empresas, hemos visto más de 20,000 proyectos a través de los casi 6 años que llevamos con Startup México. Pero luego nos ampliamos y empezamos a crear otro tipo de programas. Tenemos un programa de aceleración donde nos enfocamos más en el crecimiento de pymes,
enseñándoles cómo pedir inversión y cómo incorporar innovación y diferenciación a su empresa, mejorar ventas, herramientas digitales, internacionalización. Tenemos un programa que se llama Soft Landing, en donde traemos empresas de fuera de México a México. Hay muchas empresas que quieren aprovechar el entorno mexicano, que ya sea son de Estados Unidos, Europa o Israel o algunos otros lugares, que quieran entrar a Latinoamérica y nos ven como puerta de entrada. Pero hay otros emprendimientos que son latinoamericanos y que lo que quieren es crecer a un mercado más grande, y para eso México es ideal, ¿no? Luego tenemos programas académicos, en donde ahora lo estamos haciendo en línea, y tenemos programas en donde enseñamos innovación, emprendimiento, ¿cómo se llama? Por ejemplo, capital de riesgo, etcétera, etcétera. Y bueno, y tenemos varios otros programas que tienen que ver con la profesionalización de talento, la creación de nuevas empresas, crecimiento de pymes, innovación corporativa, etcétera, etcétera. Buenísimo. Oye, Marcos, ¿y algún caso de éxito, por ejemplo? Sé que hay varios documentados y pues va muchos en fase de evolución también para allá, pero algún caso de éxito, por ejemplo, que nos quieras compartir de alguna empresa que hayas metido a tu programa acelerado, que empezó como una pyme y ahora ya ha dado una evolución? Mira, tenemos muchos casos de éxito. La verdad es que depende también cómo lo definas, ¿no? Hay gente que define éxito como la cantidad de dinero que han levantado las empresas, y en ese caso pues tenemos empresas como Lentes Plus o como Nexo, que creo que son las que llevan el récord de dinero levantado de fondos. Tenemos otras empresas, por ejemplo, que más bien lo que han hecho es que han facturado mucho y han crecido mucho, ¿no? Tenemos una empresa que se llama Mayoreo Total, que también salió de las primeras generaciones de Startup México, que se dedica básicamente a llevar la central de abastos a empresas, ¿no? A comprar insumos, que ha crecido muchísimo. Tenemos una empresa en Mérida que se dedica a hacer biodiesel, o a agarrar basura y a convertirlo en diésel, que también ha crecido muchísimo, ha agarrado un par de proyectos muy grandes. Tenemos 900 empresas que se han creado de ahí, entonces muchas han tenido mucho éxito. Y hay otras empresas que son más sociales, que quizá no han hecho tanto dinero, pero que han apoyado mucho a otras empresas o a otros emprendedores, o a mejorar la ecología, o a programas sociales de todo tipo. La verdad es que tenemos de todo tipo de cosas, ¿no? Buenísimo. Y otra pregunta que tenía era, pues han surgido ahora sí a lo largo de los meses diferentes programas, diferentes incubadoras. Ahora sí que el ecosistema emprendedor, como dices, pues tiene sus áreas de oportunidad y retos, pero ha ido creciendo y las mismas universidades sacan sus programas de incubación. Y en Startup México, ¿cuál podrías decir que es la diferenciación? ¿Cuál es el valor agregado que tiene en general sobre los diferentes programas de incubamiento que podemos encontrar en el país? Mira, nosotros más que un programa de incubación, tenemos varios programas, ¿no? Entonces no es nada más incubación, pero además nuestro enfoque últimamente ha sido a crear estos ecosistemas de emprendimiento en las ciudades a donde vamos. Nosotros, nuestro primer campus que abrimos fue, después de la Ciudad de México, fue Mérida, y luego en León, y ahí la verdad es que hemos apoyado mucho la creación de los ecosistemas de emprendimiento locales. Y luego nos fuimos a ciudades en donde no había nada, ¿no? Nuevo Laredo, Tamaulipas, por ejemplo, Oaxaca, en donde somos quizá de los primeros programas que han generado emprendimiento. Ahorita acabamos de firmar, por ejemplo, con Saltillo, nos vamos a expandir para allá. Sacamos un campus en Toluca, en Querétaro, donde ya había algo de emprendimiento, pues seguimos apoyando. Pero bueno, la idea es primero crear un ecosistema y una cultura de emprendimiento, y luego ayudar a base de metodologías que han sido probadas, no solo en México, a estas empresas a brindarles mayores posibilidades de éxito, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación de Startup México? Pues son varias. Primero, que estamos en muchas ciudades, y con esto pues tenemos un grupo de mentores que ya es un grupo grande de más de 300, 400 mentores profesionales, no solo en México, sino también fuera de México, que hemos armado una comunidad importante de emprendedores, de mentores, de coaches de emprendimiento, que también entre ellos se apoyan y se ayudan. Y te diría también simplemente el tamaño, ¿no? Y el número de empresas que hemos apoyado o que hemos de alguna manera tocado positivamente para brindarles mayores posibilidades de éxito. Buenísimo. Marcos, otra cosa que te quiero preguntar, pues en esta ocasión también estamos haciendo esta cápsula para invitar a las personas, a la comunidad, a ser partícipes más allá de los programas, y que hay varios emprendedores que también nos ven, a ser ahora sí que socios, dueños de una parte de la empresa.
y por lo tanto te tengo que preguntar la parte de cómo generan los ingresos, cómo genera Startup México ingresos, y de todos los programas, de todas las vertientes, todas las raíces que tienes, ¿cuál sería tu MVP, tu producto más valioso para compartírselo a la comunidad? Mira, tenemos varias maneras de generar dinero. La primera y la más antigua, digamos, con la que empezamos es esta creación de los ecosistemas. Ahorita estamos hablando mucho con ciudades y estados en donde quieren crear estas iniciativas de emprendimiento, especialmente ahorita enfocadas más a recuperación económica, después de la pandemia que estamos sufriendo y con todas las afectaciones que esto ha tenido a la economía, y entonces apoyan la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las empresas establecidas, dándonos dinero a nosotros para generar estos programas. El segundo es la aceleración de pymes, donde nosotros creamos generaciones de pymes. Déjame regresarme. La primera, lo que es incubación, pues no le podemos cobrar a los emprendedores porque normalmente los emprendedores no tienen dinero. Entonces, por eso necesitamos apoyarnos o de corporativos o de instituciones gubernamentales que estén interesados ya sea en generar estos emprendimientos y este crecimiento de pymes, o en el caso de los corporativos en resolver un problema interno, especialmente a través de la innovación que pueden traer estos nuevos emprendimientos. Luego viene la parte de aceleración. Hay un montón de pymes en donde nosotros sentimos que están atoradas y ya no tienen hacia dónde crecer, en gran parte porque o no saben utilizar herramientas digitales, no saben de educación financiera, no, por ejemplo, conocen la posibilidad de atraer un fondo de inversión o de internacionalizarse o de implementar innovación en la empresa. Y entonces aquí hacemos unos programas donde le cobramos a las pymes, armamos generaciones y con eso también intentamos crecer estas empresas. Tenemos el programa de Soft Landing, donde le cobramos a empresas de fuera de México que vienen a México. Les cobramos también por que vengan acá, por presentarlas, por conectarlas con el ecosistema, por presentarles fondos, etcétera. Se me olvidaba comentar que tenemos un fondo de inversión que se llama Dux Capital, que obviamente invierte en muchas de las empresas y que retorna la inversión una vez que se venden estas empresas, y pues ahí gana el fondo. Tenemos programas de academia, académicos, y ahora vamos a empezar con la academia online, que esperamos que crezca mucho. Y tenemos otro programa que se llama Venture Building, en donde nosotros mismos, y este es nuevo, vamos a empezar a generar empresas que nos generen dinero a partir de emprendimientos o de oportunidades que vemos en el mercado, ¿no? Entonces hay varias maneras como generamos dinero. Entiendo. Ya que ya tocamos el tema de los números, revisamos los estados financieros que tienen publicados justamente ahorita en Snowball. Al final la comunidad se interesa mucho en los estados financieros y he visto de forma reciente pues muchas reestructuras. Por ejemplo, bajaron los costos significativamente, la utilidad creció, se ve un crecimiento en la utilidad del último año. Entonces una pregunta que siempre nos hacemos como financieros y la comunidad le interesa mucho es, ¿estos cambios, esta reestructura que bajan costos, sube utilidad, es por un tema típico, es sostenible? ¿Cómo se ve el panorama de los números a raíz de los estados financieros que tienes publicados? Mira, en el 2015 el IPADE nos hizo un caso de negocios a Startup México, y en ese caso de negocios yo empezaba platicando que nosotros vamos a tener que adaptarnos porque Startup México nació apoyada por el ese entonces Instituto Nacional del Emprendimiento, que es el INADEM, y empezamos con fondos públicos, con apoyos públicos, con la empresa, pero yo sabía desde un principio que los apoyos públicos no iban a durar. Y desde el año 1, que pues, al principio el 90 y tantos % de la utilidad de Startup México venía de estos fondos públicos, de estos apoyos, nos abocamos a la tarea de tratar de expandir un poco, obviamente, las fuentes de ingresos para no depender de los apoyos. Hemos ido bajando constantemente año con año, básicamente a la mitad cada año, el vivir de estos apoyos. Y empezamos a vivir de corporativos y de gobiernos locales, pero ya no de apoyos, sino de la venta de servicios y de programas que generen estos ecosistemas de emprendimiento. Pero a partir del 2019, cuando de repente se seca un poco el dinero de gobierno y cuando también por el cambio de estrategia, digo, no solo económica, sino también fiscal, muchos corporativos bajaron su gasto en innovación y su gasto en apoyo al emprendimiento. Nos dimos cuenta muy rápido y tuvimos que hacer algunos cambios y bajar algunos de los costos que teníamos extras, simplemente para mantenernos a flote como empresa. Y de aquí en adelante, pues lo que queremos es, ya con esta base sólida que tenemos,
enfocándonos en solo actividades que nos generen de alguna manera dinero y retorno, empezar otra vez nuestro crecimiento. Correcto, sí, al final pues, diversificarte de cómo empezó, ahora ya tienes una ramificación de diferentes alternativas para diversificarte y generar ingresos. Oye, esta pregunta te la tengo que hacer y le va a encantar a la gente, y pues más por tu back que tenemos en el programa. Ahora que tú estás del otro lado y llegaste a una evaluación para invitar a los socios, a todos los inversionistas que quieran participar en Startup México, ¿cómo se llega a esa evaluación? Sé que es un tema que hay muchas metodologías y puede ser bastante detallado, pero ¿cómo llegas a una evaluación? Algo que les sirva también a todos los que nos vean para aprender un poco ese tema de evaluación, y qué metodología tú usaste para llegar a justamente esta evaluación. Mira, típicamente la evaluación de una empresa, hay dos tipos de empresas que se pueden evaluar, ¿no? Las empresas que todavía no están vendiendo y las empresas que ya están vendiendo. Una empresa que ya está vendiendo, la evaluación típicamente es un múltiplo o de sus ventas o de sus utilidades. En nuestro caso fue un múltiplo de utilidades. Las empresas que todavía no están vendiendo, pues es mucho más un arte, ¿no? Realmente es la evaluación que te acepte el inversionista. En nuestro caso, como ya estábamos vendiendo, pues fue una evaluación que básicamente se sacó en porcentaje basado entre las utilidades que tenemos, el crecimiento que esperamos y trayendo un valor neto presente a la mesa hoy, ¿no? Correcto. Otra pregunta interesante es, pues ahora se está dando este porcentaje para que los inversionistas participen, pero ¿qué pasa con el resto? Del resto de participación, algo que nos interesa mucho saber es, por ejemplo, ¿qué participación tienes? ¿Con qué participación te quedas tú, si es que hay algún otros socios, y qué participación tienes? Mira, originalmente yo tenía el 70% de Startup México, tenía un socio que tenía el 30%, pero era un socio que ya no estaba participando en la empresa. Entonces llegamos a un acuerdo a principios de este año donde él se sale, me deja a mí el 100% y yo aprovecho para intentar crear, o sea, Zoom siempre, mira, el acrónimo de Startup México es Zoom, se trata de sumar, se trata de crear una comunidad. Y entonces ahora que ya tengo yo este porcentaje, lo que quiero es precisamente invitar a un montón de gente que sea partícipe de Startup México, no nada más por los rendimientos que esperamos darles, por supuesto, sino también para que sean partícipes de la creación de este ecosistema emprendedor y del crecimiento de la competitividad y de las pymes en México. Y parte de las acciones de la empresa también planeamos dárselas a algunas personas clave que están ahorita en el equipo y algunas que quizá en el futuro van a agregarse, ¿no? Como un plan de acciones para los empleados de la empresa. Buenísimo, perfecto. Otra pregunta que te tengo es, aunque viene descrito en la página de Snowball, me gustaría entrar un poquito más a detalle. Platícanos muy brevemente qué se va a hacer con los recursos. Se habla de un plan de expansión, se habla de reestructuras, pero por ejemplo del plan de expansión, que también es interesante, ¿qué te gustaría compartirnos acerca de lo que se va del destino de los recursos? Bueno, mira, ahorita estamos hablando con varias ciudades en México. Estamos hablando con Saltillo, que ya cerramos. Estamos hablando con Puebla, con Mazatlán, con Tapachula, con algunas otras ciudades en México, donde queremos realizar una expansión poniendo también Startup México allá y creando empresas a nivel local desde estos lugares. Entonces, parte del dinero se va a usar para esa expansión, parte del dinero se va a utilizar también para crear este nuevo modelo de negocios que es el Venture Building, donde nosotros mismos vamos a estar creando empresas y reclutando emprendedores para que las manejen. Empresas que ya desde ahorita empezaron a dejarnos algo de dinero y que queremos crecer y que queremos mercadear mucho más fuerte. Y bueno, básicamente esas son las dos iniciativas fuertes que vamos a utilizar ahorita, además de la promoción de los programas que ya tenemos con este dinero, ¿no? Entiendo. Ok. Otra pregunta es, ante la coyuntura actual que estamos viviendo, pues que todos sabemos que estamos pasando por un tema de retos, de cambios, ¿qué cambios, tanto tecnológicos o cambios en general, vienen para Zoom? Cambios tecnológicos han habido muchos en los últimos meses, simplemente por el hecho de que estamos todos en casa, ¿no? Claro. Tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo, como mundo, ni siquiera como país. Y tuvimos que hacer una adaptación muy rápida para seguir colaborando desde casa y seguir pues midiendo obviamente la efectividad del equipo y la colaboración del equipo. En cuanto a cambios ya un poco más en modelo de negocio, te digo que lo que estamos haciendo es empezando a generar nuevos modelitos de negocio, como la academia en línea, como esto que te platico del Venture Building, como toda esta parte de empezar a apoyar a negocios que también nos empiecen a remunerar, que se vuelvan, digamos,
como le llaman, cash cows, ¿no? Que nos empiecen a dejar también dinero en efectivo mes con mes, generándonos utilidades además de los programas que ya tenemos. Buenísimo. Ya mis últimas dos preguntitas serían, primero, ¿por qué invertir en Zoom? A toda la comunidad de inversionistas que ya revisó los números, ya revisó la rentabilidad, los dividendos, se les hace muy, muy atractivo, ya te conocen, empiezan a conocer la empresa, pero si tú les pudieras resumir ¿por qué invertir en Zoom? ¿Qué mensaje les darías? Fíjate que Zoom está ahorita en un momento muy interesante. Tenemos realmente, estamos haciendo unas alianzas espectaculares. Te voy a dar un ejemplo. Acabamos de hacer una alianza con la Universidad de Arizona para poder ofrecer sus programas en México. Estamos haciendo una alianza con Draper University, que es una de las universidades más importantes de emprendimiento en el mundo. Tenemos ya una alianza con Whitespace, que es un programa para promover startups a nivel mundial y conseguirles inversión y clientes. O sea, ahorita tenemos una oportunidad muy importante en materia de alianzas que queremos empezar a explotar y que nos van a generar, espero, bastante dinero. Tenemos además mucho conocimiento tanto a mi persona como a la empresa. Es decir, ya tenemos una reputación que queremos empezar a explotar, obviamente en redes sociales. Queremos crear una comunidad mucho más fuerte. O sea, imagínate, imagínate que conseguimos a 1,000 socios y que todos estos 1,000 socios se vuelven parte de nuestra comunidad activa, que nos ayudan a promover nuestros programas, que nos ayudan a que nos conozca la gente, a que conozcan nuestros casos de éxito, etcétera. Yo creo que esto va a ser muy fuerte. Pero quizá más importante es lo que te decía al principio, ¿no? Además de todo esto y además el dinero que vamos a generar a nuestros socios, creo que es esencial que sigamos apoyando el emprendimiento en México. Y qué mejor que mientras más seamos, más lo vamos a promover. Tienen que entender que cuando se emprende, pues se generan nuevas oportunidades de trabajo, obviamente, porque se crean nuevas empresas, pero son oportunidades de trabajo de alto valor agregado, con lo que se pagan mejores sueldos, se distribuye mejor la riqueza, se baja el crimen, se incrementa la competitividad y la economía de un país, se sube el poder de compra de la gente, etcétera, etcétera. O sea, hay tantas cosas positivas que resultan de esto, que creo que es importante que nosotros como institución ya de alguna manera consolidada, pues seamos la punta de lanza de tratar de mantener este ecosistema que con tanto esfuerzo muchos hemos logrado y de crecerlo hacia adelante. Buenísimo, Marcus. Y ya para acabar, pues muy sencillo, pues tenemos una bonita comunidad que ha ido creciendo, 250,000 personas a lo largo de las diferentes redes. ¿Algún mensaje final, algo que les quieras transmitir, ya sea la coyuntura, tanto de la inversión? ¿Qué mensaje final le quieres dar a esta comunidad que te está viendo? Mira, de nuevo, yo creo que lo que les quiero transmitir es de verdad enfatizar la importancia de lo que estamos haciendo. México es un país con increíbles oportunidades. Somos un país de muchísimos recursos, con muchísimo talento, con muchos jóvenes. Somos un país que tiene 53% de la población menor a 30 años, donde la media es 27. Gente además que ya con una educación, por ejemplo, el currículo escolar, la matrícula universitaria ha crecido al triple en los últimos años. Somos un país que está comercialmente más conectado que ningún otro, nada más con los tratados de libre comercio que no utilizamos, pero que ahí están. Y siento que hay una especie de tendencia ahorita que nos está haciendo caminar en sentido contrario, ¿no? Estamos caminando un poco hacia el populismo y hacia el fomento de la asistencia social en vez de seguir fomentando la productividad, el emprendimiento, la creación de nuevas empresas y de nuevas oportunidades. Y creo que esto es un error que se va a pagar carísimo si no lo tomamos en cuenta. Tenemos que cambiar el rumbo de este país. Michael Porter dice una cosa que a mí me encanta, ¿no? Dice, la cuestión central de la prosperidad económica es el emprendimiento, es la innovación. Y esto no me canso de repetirlo. Los países ricos son los que generan emprendedores y generan innovación empresarial. Los países pobres son los que no lo hacen, son los que sacan recursos. Y esto además está pasando en todo el mundo. No nada más en México, todos los países están empezando a generar iniciativas de emprendimiento o ya tienen ecosistemas muy avanzados. Véase Irlanda, véase Corea del Sur, véase, por ejemplo, Malasia, Singapur, Chile, Israel, etcétera. Son países que le han dado la vuelta de ser países pobres a ser países ricos a través de la innovación y el emprendimiento. Y esto es lo que buscamos en Startup. Muchísimas gracias, Marcus. Pues ha sido un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Ha resuelto varias de las dudas con el video pasado que ya hablábamos con Gustavo y sumando ahora tu participación creo que hay más claridad. Ha sido un gusto tenerte y pues muchas gracias
de parte del lado de los business. Hombre, muchísimas gracias por la invitación, el honor fue mío y encantado de platicarte, a ver en un año si nos volvemos a ver y te platicamos de los avances que hemos tenido. Buenísimo, te invitaremos para ir viendo y pues aquí abajo les vamos a dejar muchos más detalles para que alguien que esté interesado, ya sabe, hay que revisar muy bien todas las características. Por aquí tienen toda la información completa sumada a lo que vimos en este video. Muchas gracias, Marcus. Gracias a ustedes. Ya tenemos más información para tomar una decisión mejor fundamentada. Van a venir muchas entrevistas, entonces dale like, suscríbete y activa la campanita porque van a venir entrevistas muy buenas con personajes del medio. Aquí te voy a dejar más información relacionada al proyecto de Marcus y del emprendimiento. Mucho éxito.